buenas, ¿cómo están? Otro programa más de La Pregunta No Ofende. ¿Cómo están, chicas? Bien, al fin viernes. Bien. Feriado encima, ¿eh? Sí, tal cual, de una. Ideal para hacer este programa, hoy tranqui. Buen feriado para este programa, ¿eh? Ahora anticipamos. Sí, porque Sí, es verdad. tenemos un programa en particular donde vamos a hablar de la otredad. ¿Qué pasa con la diferencia? Si nos incomoda o si nos enriquece. Y estuvimos también haciendo algunas preguntas en redes. También nos pueden escribir en las redes sociales. Nos encuentran como La Pregunta No Ofende. Y por supuesto en el vivo, en el chat, dejan su comentario, su reacción, su like, que nos recontra ayuda. Los y las leemos. Yeah, baby. Y en este combo que tenemos hoy, vamos a entrevistar a Juan Pablo Vázquez, que es doctor y profesor en filosofía, así que le vamos a preguntar de todo. Primera vez que tenemos un filósofo acá. Sí, nosotros solemos traer mucho de filosofía, ¿no? Sí. Pero vamos a tener a alguien que realmente Hoy va vamos poder a responder hablar todas con las fundamento. preguntas. Sí. Hoy medio que hoy hablamos sin saber. de Y filosofía. también vamos a tener un video especial que tiene que ver con el clima astrológico, ¿no? Ella va a hablar sobre los opuestos complementarios en cuanto a la otredad. Signo Piscis estamos, y que en esta semana luna llena en Aries. No, amiga. Opuestos. Piscis, perdón. Libra. Se me fueron los meses. Sí. Ya estabas fui en el muy año que lejos, viene. Estamos prontos a cumpleaños de acá de la señora. Claro, hola. Sí, por Cuestión. eso, ¿no? Y además nosotras, venía todo por Claro, nosotras, porque todo nosotras opuesto. somos opuestos complementarios. Claro, Aries y Libra. Pero bueno, viste, puede fallar, es así. Muy viernes, ¿no? Muy Muy viernes. viernes. Cansada. Queremos agradecer, sobre todo en este programa especial, porque tenemos gente que nos está acompañando, auspiciantes, sponsor, emprendimientos, servicios que están apoyándonos. Así que quiero saludar a Deleites y por supuesto los recomiendo para que los sigan ahí a @deleites_comidas caseras. Así los siguen en las redes para poder hacer sus pedidos. Y tenemos acá en la mesa, tenemos a Cande Sweets. Su Mirá, Instagram cosas que es hace, cande.s-bex- que es sin tac. Todo Así sin que gluten. está No muy es bueno. todo sin gluten, o sea, tiene cosas Ah, sin bueno. gluten y Tiene cosas de que todo. son con gluten. Ahí lo tenés, mirá. Es un buen dato, Sí, buen dato. Muy delicioso. Por favor, mostrá lo que es esa cookie. Gigante. Esa cookie gigante, no sé Y si este se ve sin ahí. tac encima. Sin tac. Increíble. No, es una No, maravilla. Yo riquísimo. que como todo sin gluten, me cocina todo, yo la amo. Profundamente. Bueno, también vamos a agradecer a Magma Hierros, @magmahierros, es servicio de herrería en zona sur. Taller Colibrí, y lo encuentran en las redes como @Taller Colibrí Arte. Están en Temperley y tienen propuestas artísticas para todas las edades. Y también tenemos a Cenara, cenara.centro.holístico, que brinda distintos servicios, ¿no? Ahí la tenemos a Nati dando sus servicios de terapia Gestalt, hay de masajes, astrología, de todo, así que está buenísimo porque re va con todo lo que nosotros Plena presentamos. estación de drogué, estación de drogué a pasitos, diría. Y por último tenemos el centro de entrenamiento en mármol, Club 1983, lo encontrás como @1983club. Mandas tu mensajito ahí, al toque te van a contestar. Echeverría 466 José Mármol. Tenemos de todo, estamos Sí. bien acompañadas. Sí, muy diverso, ¿viste? Los rubros por ahora. Así que también los siguen a ellos en las redes y a nosotras como La Pregunta No Ofende, donde vamos a tirar más información de ellos para que puedan estar atentos a todas las novedades. Pero la pregunta de hoy tiene que ver con la diferencia, ¿incomoda o enriquece? No sé si ustedes quieren contestar primero y vamos viendo lo que nos Sí, vamos fueron viendo comentando ahí en tenemos redes. las capturas de los que nos respondieron, nuestros A ver. seguidores, Lo tenemos en oyentes pantalla. y usuarios. Que ahí tenemos, ¿no? Una respuesta dice, enriquece. Sería muy aburrido todo sin diferencias. Me gusta ese comentario, me parece que sí, que es re así. Que enriquece, o sea, por supuesto que las diferencias a veces incomodan, obvio, pero sí podemos buscarle la vuelta, siempre enriquecen. Tenemos varios mensajes. por Tenemos suerte. varios, pero bueno, creo que van más o menos por ahí. A ver, pirate otro.
Tal vez la diferencia no siempre incomoda, pero la incomodidad siempre enriquece. Está bueno eso. Bueno, hablamos de eso, de la incomodidad, ¿no? Y pienso inmediatamente en el colgado y cómo de esa, ¿no? En esa incomodidad uno se encuentra de otra manera. Así que podría llegar a Claro, ser, que ¿no? bueno, y acá unimos como los dos capítulos nuestros, ¿no? La incomodidad y la diferencia. Tal ¿no? cual. Muy bueno. ¿Alguna más? Depende. Depende. Ahí quedó inconcluso. Depende de qué. Bueno, de qué pero, depende, pero dice está la bueno, ¿no? Porque por ahí veníamos esto de, bueno, no dar por hecho que enriquece. Como que por ahí uno, la primera respuesta que se le ocurre es, no, enriquece. Bueno, pará, o sea, desmenucémoslo a eso, ¿no? ¿Qué significa que enriquece? ¿Siempre enriquece? ¿Por qué no pueden coexistir ambas cosas, pienso yo, ¿no? Por momentos una cosa y por momentos otra. Un poco incomoda y un poco enriquece. ¿Y enriquece qué? ¿No? Podemos pensarlo también. ¿En qué situación? ¿En qué contexto también? Sí, yo iba a arrancar con algo respecto a lo que estuve sintiendo estos días, porque tengo una Dale. hija de 5 años que está un poquito en un momento muy particular y todo te lo contesta, ¿viste? todo no quiero. De repente estas vueltas se cortó el pelo. Un Se cortó el pelo. Un Sí. montón. No solo se cortó el pelo estilo, bueno, Rolinga, digamos. sí, estilo te cortaste el pelo a los 5 años. Claro, no ese sé. es el estilo. Sino que también acabo de limpiar todo el piso y la tipa me metía todo el pelo en el piso. Todos los rastos. Sí. Hace cosas Ahí como... tenés un otro muy chiquitito que es muy distinta a vos y que vos la amás un montón y que le estás enseñando, ¿no? Porque Incomoda, claramente, porque yo ya había limpiado el piso. Y ahora tengo que pagar un peluquero a ver qué hacer con esa criatura, con esa cabellera. claro. Ella la luce con mucho orgullo igual. Pero incomoda y me enriquece a mí como mamá y como persona en el sentido de que me tengo que preguntar qué hacer con eso. Claro. No me puedo quedar indiferente. Primero y principal porque es mi hija y por Claro. supuesto no está en juego el amor ahí, ¿no? Pero sí está en juego en qué hago como para que sea una persona de bien. Sí, es que a veces Mínimamente. pensamos al otro, ¿no? Como la diferencia de alguien que, no sé, lo cruzamos una sola vez, donde fuimos a comprar, un vecino, pero el otro lo tenemos Claro, constantemente pero en hay- la pareja, o decís justamente tu hija también, y estamos todo el tiempo conviviendo con otros y otras. Por supuesto, pero porque también, y es algo como lo que yo iba a ir trayendo con respecto a la otra edad, y esto de si nos incomoda o nos enriquece, que en realidad, desde una perspectiva por lo menos, lo dije recién, se me fue la palabra. Antropológica, gracias. Gracias por nada. Gracias por nada, porque yo te iba a decir filosófica y no iba. Y no iba. Buenamente. Antropológica, lo que estuve investigando, porque hablemos con poco conocimiento, pero hablamos. Sí. La idea del otro no solamente, digamos, tiene dos polos justamente, ¿no? Porque me dice lo que no soy, pero también me dice lo que sí soy, ¿no? Y podemos pensarlo como en varios niveles, estratos o no sé, dimensiones, ¿no? Que puede ser de la dimensión cultural, ¿no? Hablamos de el argentino no es igual al uruguayo, ¿no? No Sí. es igual al español, por más que hablemos el mismo idioma. Sí, poníamos el ejemplo cuando conversábamos antes, por ejemplo, de la palabra pija para los españoles es alguien muy cheto y quizás lo sacás de contexto y para un argentino es what the fuck, ¿qué me está Claro. queriendo decir? Sí, Incluso sí. en cómo saludamos, en los momentos donde, o cómo comemos, si lo hacemos en una mesa o no, depende de Claro. lo cultural, hay una enseñanza, una cultura que atraviesa todo y te hace distinto. Por supuesto, y también ponen la vara en lo que está bien y lo que está mal, que es Exacto. cuáles son las expectativas, digamos, palabras que ya hemos usado en otros episodios y que, por supuesto, se entrecruzan en el armado de una persona, ¿no? Y así como me dice lo que no soy, también me dice lo que soy, ¿no? A dónde pertenezco. Y ese siempre es un lugar seguro, ¿no? Y esto que yo decía de mi hija, ¿no? Como me incomoda el otro que no sé qué hacer, ¿no? Que no sé cómo reaccionar o cómo accionar, porque si bien es un otro individual, y ahí va con estas diferencias, ¿no? Podemos hablar desde lo cultural, desde lo social, inclusive desde, no sé,
lo etario, podemos pensar, como las tribus urbanas pensaban, ¿no? La es política una dimensión también. social, la política, ni hablar, Ni hablar. ¿no? Cómo nos define y pone como esta idea Como de el límite esta idea del entre límite. yo y el otro. Y por supuesto a nivel individual, ¿no? Esto que pasa con mi hija es, bueno, estoy armando a un otro, ¿no? Armando entre comillas, Sí, por sí, supuesto cada quien hace lo que puede con su psiquis y lo que sucede alrededor, ¿no? Pero hay una responsabilidad sobre el otro que a la vez a mí me enriquece y me incomoda, ¿no? Ambas cosas coexisten, casi que al unísono, ¿no? Sí. Sí. A veces un poquito más una que otra, digamos. Oh. Y acá me viene también la palabra tolerancia, ¿no? Qué palabra como complicada, porque uno dice, cuando hay un otro y cuando lo que el otro hace no me gusta, lo tengo que poder tolerar. Y es un poco lo que parecía en los comentarios, ¿no? La otredad me enriquece, ¿no? Que habíamos en algún momento hablado de esto con vos, Marian, de que yo no estoy tan de acuerdo que me enriquece, ¿no? Quiero decir, hace falta, es necesario, ¿no? Que el otro me interpele. Hace falta encontrarse con el otro inclusive, ¿no? Hacerle lugar al otro positivamente, ¿no? Bueno, hoy tenemos un feriado porque justamente viene del 12 de octubre, ¿no? Lo estoy diciendo, Sí. que es, sí, de repente se me... No, yo ya dije, yo puedo decir cualquier cosa, Sí, así que... sí. Por el Día de la Diversidad Cultural, ¿no? La diversidad no es más que un otro, ¿no? Sí. Un otro diferente. ¿Y qué hago con el otro diferente? ¿No? Tengo que tolerar. Es una palabra bastante complicada porque tolerar es tolerar con cierto desprecio, ¿no? Es como respetar entre paréntesis, entre comillas, aunque el otro no me guste, y como sostengo que el otro está ahí, ¿no? Pero tampoco lo valido, tampoco lo hago parte, ¿sí? Es como que queda ahí, frisado el otro con la palabra tolerancia. Y me voy a otro extremo también, ¿no? En Argentina conviven muchas tribus también. Y hay quienes, por ejemplo, no están de acuerdo en hacer una transfusión de sangre. Y también se juega ahí la otredad y la moral. O sea, si vos te sentís mal, yo como médico, mi ética me dice, te tengo que transfundir. Y en realidad, a veces, desde la tribu es, bueno, conversémoslo entre nosotros porque nosotros no estamos de acuerdo con eso. Entonces la otredad se ve en un montón de aspectos, así de lo más cercano a lo más lejano también, y de ahí creo que viene también la palabra tolerancia, porque una cosa es convivir con alguien cercano y otra cosa es tolerar lo distinto. Por supuesto. Y para un poquito ilustrar esto de lo distinto, ¿qué hago con lo distinto? ¿No? Se me viene también la palabra opinión. Y con esta palabra, sin darte mucho más preámbulo, te voy a pedir, por ahí Gasti, si tenemos el videíto de Pablo Picotto, porque Que es dice algo el- genial. no. Escúchalo. Pero escúchame, esto es importante, Ramón. Y vos no podés tolerar una opinión que te contradiga. Entonces vos no estás pensando, Ramón. Estás repitiendo. Repitiendo ahí en esa cajita de la verdad que encontraste. Mira, ¿cómo capaz, no sé, del otro lado están los malos, vos sos de los buenos, está todo bien ahí? Así le razonás sin demasiado recoveco, viste, todos vos sos de los buenos y los otros están los malos allá enfrente y ya está, vos te podés quedar tranquilo, por favor. Que entre tanta inteligencia artificial, utilicemos la inteligencia artesanal. La de antes. Yo estoy dispuesto a entender cualquier razonamiento tuyo, pero vos me tenés que dar un razonamiento, me tenés que dar fundamento. Y yo te pregunto, ¿para qué los autos llevaron a un auxilio? Y vos me contestás, ¿qué te importa a vos, papá guacha, que hay que explicarte de los autos ahora también a vos que sabes de motor y de no sé cuánto, si va a llegar igual tarúpido que ese chacho? Eso no es un fundamento, es un insulto. No suma en nada, no explica nada, no sirve para nada, resta. Ahora, vos querés saber si estaba fundamentando, agarrar un comentario, una cosa que dijiste y sacarle todos los insultos que hay en el medio y fíjate que queda. Si queda un fundamento adentro, eso es lo que realmente está diciendo. Esos comentarios que vos me haces no son razonables, son emocionales. Dame argumentos razonables y podemos charlar, Ramón. Yo tengo ganas, estoy haciendo el esfuerzo, ayúdame, ayudarnos y vos me ayudas a mí, yo te ayudo. Porque si no, Ramón, es todo repetir y no pensar, es todo enojarse y no reflexionar. Y entonces a mí me quieren hacer creer que el enemigo sos vos, porque pensamos distinto y nosotros nos criamos juntos acá de primo, pelea por medio, laburamos la misma fiambrería. Y el enemigo sos vos, y el enemigo soy yo. Tenemos que poder nosotros sentarnos a charlar, Ramón, escucharnos, ¿sabes lo importante que es eso para el pensamiento? Escuchar lo que te dice la otra persona. Lo peor que hay para el conocimiento y la inteligencia es empecinarse en tener razón. Yo, mira, yo capaz que estoy equivocado en todo. Convénceme, dale, convénceme. Convenceme. Sí, ahí justamente decía esto de las opiniones, tipo, ¿cómo hacemos para pensar distinto? Si vos siempre me decís lo mismo, ¿cómo vamos a pensar distinto? ¿Cómo nos vamos
No sé si la palabra acá es tolerar en este caso. Claro, Ay. bueno, él dice tolerar. Alguien tiene que ceder. Alguien tiene que ser, pero no hace falta, porque él dice, bueno, convénceme. En el sentido de arengar que el otro, cuando me está hablando, me hable de un lugar con cierta, no sé si pericia es la palabra, pero por Claro. lo menos fundamentame lo que me decís. Porque si me lo que me y lo digo con respecto a las redes, ¿no? Que aparece un montón. Y sobre todo en temas política, ¿no? Que es candente, Muy sobre complicado. todo hoy en día en Argentina. Pero si vos me vas a decir algo, decime qué es lo que pensás y dame razones por las cuales, para que yo pueda entender tu punto de vista, comprender y hasta por ahí te digo, tenés razón, ¿no? Claro. Sí, o digo, comprendo tu punto, pero igualmente yo sigo pensando como Tal sigo cual. pensando, ¿no? Sí. Uno puede adherir o no, pero esto, ¿no? Es necesario que haya una justificación razonable, de alguna manera, donde uno piensa, sí, es porque esto, por aquello. Ahora, sucede mucho que hoy con toda esta cuestión de las redes y demás, después, Manu, vos me vas a guiar un poco mejor, pero uno opina, tira, aparecen las ideas de las fake news, ¿no? Y se propaga esta información sin ser chequeada porque alguien opinó, se le ocurrió, lo dijo y trasciende, ¿no? Entonces es como hay tan... pienso ahora, ¿no? Por momentos la palabra está tan vacía de contenido, ¿no? Que lo único que hace es daño, Sí. ¿no? Sí. Y la opinión, esto de, sin, como vos decías, ¿no? Y también lo veíamos en el video, sin ningún tipo de justificación y sin tratar de entablar una conversación con Ahí el va. otro. Ujú. Sí, que haya un diálogo. Creo que ahí estaría como lo enriquecedor, ¿no? En el diálogo. Exacto. Sí, por más que uno esté de acuerdo o no, porque inclusive lo enriquecedor puede ser no trayendo lo que el otro, o adhiriendo a lo que el otro opina, quiere o desea, sino también pudiendo pararme del otro lado a sabiendas de lo que el otro quiere, opina o desea. Con el reconocimiento. Reconocimiento, tal cual. Sí. Pero bueno, no es sin la otredad que uno puede armar algo de lo individual, ¿no? Ujú. Entonces, es una dualidad que es necesario que coexista. Tanto Tal que cual. te incomode como que te... se me fue la palabra. Que Que te Que enriquezca. te enriquezca. Como que armes un yo y un ustedes, ¿no? Un Exacto. nosotros y un ellos. Ujú. Es inherente como al ser humano, ¿no? No sé si hay posibilidad de armar un ser sin la idea de otra edad, ¿no? Claro. El tema es qué es lo que hacemos con eso, ¿Cómo lo transitamos? cómo lo hacemos parte también. Tal cual. Conversábamos anteriormente y creo que seguramente a Juan Pablo Vázquez le vamos a poder preguntar en cuanto a la empatía también, ¿no? Esto de uno quiere como siempre empatizar con el otro y hasta qué punto. Y también qué importantes son los límites, porque cuando, por ejemplo, mencionabas las redes y a veces hay agresiones y ya rozan tu dignidad, hay que poner un límite y decir ahí no, con esto Tal no, cual. hago silencio, hago una pausa. Después, bueno, hay otras maneras quizás de, cuando hay una discusión, desescalar el conflicto, ¿no? Como abrir preguntas, por ejemplo. Incluso mostrarle al otro, vos me estás diciendo esto, o está el agravio acá, por ejemplo, como para ir desescalándolo. Pero cuando no se puede y el límite ahí tiene que ser claro, ¿no? Así en Tal estas cual. condiciones no se puede. Sí. Bueno, y justo con respecto a eso, yo lo que estuve pensando, y les quiero preguntar a ustedes, así como a modo de juego. ¿A ustedes, por lo general, les atraen más las personas que son más parecidas a ustedes o que son diferentes? Digo, ¿les atrae alguien que es re diferente a ustedes o alguien que hace lo mismo que ustedes, que tiene un pensamiento parecido al de ustedes? ¿Me explico? Yo creo que me juego más por alguien parecido. Como que siento que al valorar el tiempo de calidad y demás, hay cosas que tenés que tener en común, ¿no? Me atrae, me atrae quien piensa distinto, pero me parece que conecto con quien tiene de base al menos una orientación como similar, ¿no? Creo que, por ejemplo, no podría como convivir Sí. mucho tiempo o llegar a cierto nivel de intimidad con alguien que, no sé, que votó a alguien totalmente opuesto a mí. por Claro. ejemplo. Para mí Bueno. eso es como duro. Pero hay algo
no de la diferencia que atrae un poco, ¿no? Hay algo que Esto que dicen que los opuestos se atraen. Claro, por ejemplo, ¿no? Pero ¿por qué serán atractivos? Y por qué hay una curiosidad que se activa, ¿no? Esa curiosidad genera como cierta motivación, genera como ciertas ganas de... Admiración también. Admiración, ¿no? Algo de explorar algo nuevo, ¿no? Pero, ¿qué pasa, no? Cuando uno se vincula sexoafectivamente, se generan expectativas, ¿no? Y las expectativas se ponen en tensión con las diferencias. Porque ¿qué pasa cuando yo conozco a una persona, genero expectativas en base a ese ideal, ¿no? O a la idea que yo me estoy haciendo de la persona, y de repente me encuentro con que es más diferente a mí de lo que yo pensaba. Y sí, ocurre, ¿No? la verdad. ¿Qué pasa con eso? Bueno, y ahí tenemos un video que nos dice algo de esto, ¿no? De pensar el tema de las diferencias en los vínculos, ¿no? ¿Qué pasa cuando me encuentro con un otro? Me interesa eso también porque generalmente en redes uno ve esto de la competencia entre el hombre y la mujer, por ejemplo, ¿no? ¿Quién es más inteligente, que tiene el cerebro más grande, quién maneja mejor? A veces lo ponemos mucho como en juego, marcando siempre la diferencia, ¿no? Y no lo que hay en común, justamente. Exactamente. Tenemos el videíto, a verlo. A ti te molesta algo que para mí es esencial, o a ti te molesta, o a mí me molesta algo que para ti es esencial. Tenemos esa incompatibilidad en la visión del mundo, en la interpretación de la realidad. Es decir, nos tienen que indignar las mismas cosas, o ser neutras en otras. Pero si a mí me indigna que en el mundo haya niños que estén pasando hambre, y tú dices, esos niños me importan un carajo, nada tienen que ver conmigo, se lo merecen, yo después, ¿cómo me apuesto a hacer amor con vos? Si tenemos una diferencia de valores, de principios, realmente... Bueno, ahí va, ¿no? Justamente lo que decía Nati, porque lo que yo me preguntaba es, ¿hasta qué punto, cuando yo me encuentro con alguien que es diferente a mí, me esfuerzo, ¿no? Para encajar con el otro, bueno, lo acepto, ¿no? O sea, digo, creo que hay ciertos límites que tienen que ver con esto que decía en el video, que tienen que ver con valores, con hábitos o con cosas que son innegociables, ¿no? Pero creo que esos innegociables y esos límites se van renovando a medida que vamos creciendo, ¿no? Nosotros hablábamos en uno de los capítulos que hablábamos de la amistad, por ejemplo, decíamos que en la infancia y lo que te une o lo que te hace que seas amigo del otro es lo que tenés en común. Claro. Pero a medida que vamos creciendo, uno se va complejizando, ¿no? Va viviendo cosas y demás, y no es tan simple definirlo, ¿no? Como por eso yo les hacía esta pregunta, porque no es tan fácil responderla. Primero porque uno se va actualizando todo el tiempo, es decir, vamos cambiando constantemente y en cada experiencia que vivimos nos encontramos con cosas diferentes de nosotros mismos y de los demás. Entonces, ahí lo que yo pensaba es, qué importante que es conocerse a uno mismo para poder saber en cada momento de nuestra vida cuáles son esos límites, ¿no? ¿En qué momento yo puedo conocer a una persona y decir, ok, primero asumir que el otro siempre de por sí es un otro y es diferente? Entonces ya ahí, o sea, ese ideal tiene que ser lo más real posible para poder construir algo en adelante, o no sé si en adelante, pero mínimamente para poder, no sé, relacionarme con esa persona un día. Tengo que asumir eso porque no puedo pretender que el otro sea un producto mío a imagen y semejanza. Pero después también qué importante conocerse para saber, bueno, hasta dónde, porque para mí, en lo personal, siento que mi límite, este límite entre, bueno, lo acepto, me adapto, es cuando me pierdo a mí misma, ¿no? Cuando me pierdo en el otro o en ese vínculo, que digo, yo me estoy esforzando un montón para adaptarme y para aceptar las diferencias, pero ¿yo quién soy? Es muy buena tu reflexión, porque creo que muchas mujeres que yo voy escuchando en consulta o que voy escuchando así, nosotras amigas y demás, hablan de esto, ¿no? Tenemos como muy las minas arraigado este tema de que tenemos que poder hacer que funcione, ¿viste?
Digo, no todas las minas ni no todos los tipos, o sea, digamos, Sí, hay sí, como sí, una sí. gran generalidad de que como la parte sensible del vínculo es la que tiene que hacer que la cosa funcione, ¿viste? Y con las parejas pasa algo que es muy intrincado, que es que, por supuesto, uno se une al otro en cierto aspecto, pero conservar la individualidad, lograr armar un vínculo en donde los dos crezcan o digamos, lo pensamos con respecto al tiempo, ¿verdad? Sí. Donde las dos partes crezcan o maduren o evolucionen en la medida en que cada uno necesita, porque somos dos individuos distintos que coexisten, ¿verdad? Y que tenemos puntos en común y momentos en los que conectamos con el otro y momentos y cosas en las que no conectamos. Entonces, como decís vos, estar atentos a dónde estoy yo para saber dónde está el otro es un laburo de todo el tiempo, todos los días, y también elegir el otro, aun cuando no está haciendo lo que a mí me gustaría que sea, ¿no? Ujú. Digo, ahí es donde está el verdadero valor de estar con un otro, donde el otro hace la que puede y yo me fijo si desde mi propia y desde mi lugar íntegro, de donde yo estoy, puedo tenderle la mano al otro y decirle, hoy no estás al 100, yo estoy igual, te sostengo, ¿no? Sí. Y hoy hiciste esto que a mí no me gustó, te pasa todo el tiempo, ¿no? Pasa con con mi hija, hace cosas Sí, que no sí, me gustan sí. y eso no tiene que ver con que el vínculo entre nosotras se vaya a romper, ¿no? También me hace pensar en esto de no tomarse las cosas personal, ¿no? Eso también te pone el foco en uno, de decir, bueno, a mí me está afectando en algo, ¿por qué será? Y no tener la responsabilidad todo el tiempo en el otro. Y saber que, bueno, si a mí me molesta, es poner bien el límite o entender qué me está pasando a mí con esto, por qué me enoja. Pero ahí los límites para en ambos cuestiones, ¿no? Porque ahí también me hace ruido a mí. Como que de todo el tiempo estar como autovigilándome de... No, me explico, no siempre Sí, sí. que el otro hace allo y a mí No, me afecta... sí, yo lo he hablado un montón de veces porque a mí también a veces me hace ruido esto de tomarse las cosas personal, porque hay cosas que se hacen medio adrede. Pasa, por ejemplo, en situaciones a veces laborales, donde decís, sabes que tenés que hacer esto, no lo haces, me estás perjudicando. Y es como, bueno, ¿por qué me tengo que poner yo a pensar, no me lo tengo que tomar personal porque no, él no lo hace? No, o sea, hay un límite que hay que tenerlo bien claro de cuándo realmente me afecta a mí porque es mi tema y cuándo el otro se está No, desubicando. y también que es válido que te afecte y a veces uno puede hacer algo y a veces uno no puede hacer nada. Digo, a veces lo que uno puede hacer es correrse y ya. Claro. O sea, siempre hay una opción o varias, pero siempre la opción es correrse y no vincularse más. Porque digo, de vuelta, hay ciertos límites. Una cosa es un malestar, una discusión, una pelea. Bueno, digo, cada uno sabe, ¿no? Y también eso es recontrasubjetivo, porque un motivo de pelea para una pareja puede ser un motivo de separación y para otra puede ser una discusión cotidiana y ya. Sí. Entonces, como que ahí no hay vara, básicamente, porque Se cada arma. uno es un mundo y se va armando. Se arma con el otro. Bueno, y también con relación a esto que hablábamos de la atracción, de cómo convivir con un otro que es diferente, tenemos un video de María Belén, que ella es astróloga y nos habla de los opuestos complementarios, ¿no? Cómo aparece en la astrología este tema de la diferencia y la convivencia de los signos. A verlo. Cuando hablamos de astrología, la otredad se refleja en los signos opuestos complementarios. Cada eje zodiacal nos invita a recordar que no somos seres aislados e independientes, sino que crecemos en el encuentro con un otro. Estos signos opuestos complementarios nos vienen a mostrar que no hay completud en soledad. Siempre vamos a necesitar de la otredad, de ese espejo o de ese reflejo que nos viene a mostrar aquello que no podemos ver de nosotros mismos. Justo en este momento nos encontramos en la temporada de Libra y que Libra es el signo por excelencia en el que aparece la otredad, en el que aparece el otro diferente a mí y que me viene a reflejar y a mostrar una imagen mía corrida de mi conciencia. Libra es el signo que me va a invitar a salir del yo para poder encontrarnos en un nosotros. Pero para que exista Libra vamos a necesitar que exista también su opuesto complementario, que es Aries. Y Aries es el signo de la individualidad, del deseo propio y también de no perder mi identidad en un vínculo.
Entonces, por un lado tenemos a Aries, que es este soy yo. Por el otro lado tenemos a Libra, que es estos somos nosotros. Y el gran desafío va a ser encontrar un equilibrio en este vínculo o en esta relación para, por un lado, no desdibujarnos en un vínculo con un otro, pero también permitirnos abrirnos a ese encuentro. Es decir, no irnos a una individualidad pura, pero tampoco perdernos en un vínculo. Y me parece fundamental en esta temporada Libra que reflexionemos y veamos cómo estamos habitando nuestros vínculos. Si estoy presente desde la autenticidad de mi deseo o si me estoy perdiendo por satisfacer los deseos del otro. En definitiva, la otredad no es perderse, sino encontrarnos a nosotros mismos a través del reflejo y del espejo que nos muestran los demás. Bueno, les juro que yo no vi el video antes, ¿eh? Porque parece que me copié, Sí. pero les juro que no lo vi. Yo tampoco lo vi. Sabes que estos videos que pedimos en general lo pide una de nosotras, o sea, contactamos con alguien, en este caso fue Manu. Y a mí me pasa que yo no quiero ver, o sea, no quiero ver lo que traen las otras, porque me gusta como enterarme de lo que va sucediendo. Y me parece siempre que elegimos la pregunta, o sea, la charlamos durante la semana. Y la pregunta emerge de algo que nos va sucediendo a nosotros y que vamos sintiendo nosotras. Y cada vez que pasan estas cosas, digo, loco, Libra, Aries, estamos en... O sea, esta semana hubo Luna luna llena en llena. Aries. Estas cosas que... digo, es como medio, es mágico, ¿viste? Bueno, es como, José No, y María. además que yo soy de Libra, Manu es de Aries, Gachi, o sea, pachi. claro, básicamente el reel fue nuestro vínculo. Claro, o sea, claramente. literalmente, toda nuestra historia en el vínculo lo acaba de decir Belén. Y como la pregunta es la otredad, o sea, dale, ¿qué onda? Perfecto, es todo Tener ahí perfecto. el deseo, ¿no? De uno siempre. Ahí ver ese límite, eso cómo lo vamos congeniando. Pero bueno, traíamos también la astrología, como por ejemplo está la filosofía china taoísta, con el yin y el yang. Esto de que siempre hay algo que nos complementa. O sea, podemos empezar a discutir y analizar cuánto sí, cuánto no. Pero hay diferentes corrientes. Y yo también quiero traerles un video que tiene que ver con la percepción, ¿no? Hoy, pobre Gastón, estamos con los laburar videos. un montón con videos. Este, Este video tiene que ver con la Gestalt y la miro a la especialista, por supuesto, que es Nati, que está en esta ocasión vamos a hablar de figura a fondo y tiene que ver cómo las percepciones también hacen que cambien nuestra realidad y por lo tanto yo lo relaciono con nuestra relación con entender el mundo y por lo tanto con los otros. A ver. Veamos a ver el video. ¿Alguna vez has visto este tipo de ilusión óptica? Estas ilusiones se explican gracias a una ley de la Gestalt, la ley de la figura a fondo. Describe la tendencia del ojo humano a ver un objeto separado de lo que lo rodea. Este principio funciona porque nuestro cerebro no es capaz de tratar un mismo objeto como forma y fondo al mismo tiempo. Nuestro cerebro quiere ver el objeto en primer plano y el fondo como dos elementos independientes. Por eso, todas las imágenes que has visto en el vídeo se pueden ver de dos maneras distintas. Si has visto Bueno, más o menos a modo de juego, ¿no? Nos ha pasado que a veces en redes nos encontramos con esto y empezamos a ver cuál es la figura que veo primero. Y siempre hay alguien que te dice, bueno, esto tiene que ver con cierta parte de la personalidad. Pero yo lo quería traer en base a que a nuestro cerebro también, y también nuestros ojos, por ser seres humanos, no detectamos todos los colores, no interpretamos de la misma manera. Y lo que hace el cerebro justamente es agarrar esos recuerdos y hace esas conexiones para que vos puedas ver, por ejemplo, una imagen primero o otra después. Y lo mismo pasa con los vínculos y al momento Por de supuesto. vincularnos. O sea, estamos todo el tiempo atravesando emociones a través del cerebro que encima es limitado. Claro. sí. Entonces, Y hay algo de la atención también, ¿no? No podemos prestar atención a más de una cosa a la vez. Y en nuestro cerebro economiza. O sea, vos prestás atención a una sola cosa, ¿no? Uno dice, pues estoy mirando y miro todo alrededor. No, mentira. O sea, tu cerebro compone cosas alrededor, pero vos Lo rellena. lo rellena, ¿entendés? Lo rellena con lo que sabe que está por ahí, ¿no? Tenés conciencia, yo tengo conciencia de lo que está atrás, o sea, ya lo he visto y mi cerebro dice, bueno, eso está ahí, ¿no? Esta idea de la cosa existe y porque existe entonces puedo estar con mi sistema nervioso relativamente tranquilo, ¿no? Claro. A sabiendas de lo que está sucediendo alrededor. es una cuestión de supervivencia. Es una incluso, cuestión que de hace supervivencia el y es cerebro. súper biológico. Esto de la imagen y el fondo también, ¿no? Y esto trata la Gestalt, ¿no? Esto es uno de los pilares básicos de la Gestalt, es qué cosa emerge. Entonces,
mucha gente dice, ay, vos haces Gestalt, entonces no vas a las profundidades de lo que realmente pasa en la historia, qué sé yo. Lo que pasa es que lo que a vos te sucede, lo que hace, digamos... la punta del iceberg, digamos, eso que se lo que lo hace ves ahí figura, arriba, hay mucho más. claro, hay mucho más, pero lo que hace figura, o sea, vos lo vas trayendo porque problematiza ahora. Y es lo accesible. Es lo accesible, o sea, luego de eso, en Gestalt lo que hacemos es Tirar de la cuerda. Sí, y como que no bloqueamos, quiero decir, traspasamos la barrera del consciente a través de la cuestión más lúdica. Entonces, el consciente como que se distrae un poco, ¿no? Y vos podés acceder como a aquello que está siendo parte del fondo y podés hacer que se haga figura. Entonces, vos podés seleccionar de alguna manera, con ciertos truquitos, a que eso que está en el fondo emerja, ¿no? También hablábamos de la ley del espejo, que en psicología también se ve mucho esto de qué nos refleja el otro en cuanto a lo emocional, sobre todo. Y después en PNL, por ejemplo, está esta idea del mapa y el territorio, que tiene mucho que ver con lo que venimos conversando. El mapa son esto que nuestro cerebro ya adquirió, nuestras experiencias, es lo que nos lleva a un camino, porque nosotros ya aprendimos de ese modo, pero que el territorio es otro, y en el territorio encontramos otra cosa, pero nosotros nos guiamos en base a un mapa. Y ahí nos vamos vinculando con los otros en base a este mapa que tenemos y en cuanto a lo que es la percepción, la interpretación del mundo, que no siempre es lo real. De ahí también tenemos el último video en cuanto a lo que es la posverdad. ¿Qué pasa entonces también con las redes sociales? Lo mencionábamos también un poco al inicio, de las redes sociales, los medios de comunicación, y hay una tendencia a no ver los hechos, a ver las emociones. Justamente también estas teorías trabajan mucho sobre las emociones y no es casualidad de que se manipule también en base a estas emociones y no podamos reconocer el otro y el otro lo veamos como muy distinto a veces. Si podemos ver el video. ¿Qué significa? Según la RAE, posverdad es la distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. Y aunque este término no es nuevo, en los últimos años ha cobrado relevancia por la rapidez y la escala con la que estas percepciones distorsionadas y erróneas se propagan. Ya se imaginarán que las redes sociales son la plataforma ideal para la difusión de esta desinformación y posverdades. Les explico cómo. 1. Viralización. Los usuarios tienden a compartir contenido que reafirma sus creencias y sus sesgos o que genera indignación o miedo hacia sus rivales o quienes tienen pensamientos diferentes, sin importar si esta información es verdadera. 2. El modelo de negocio de las redes sociales. Las diferentes plataformas incentivan la retención de usuario y la interacción entre ellos, y por eso es que creadores de contenidos, incluidos los medios de comunicación, tienden a compartir información que genere respuestas emocionales, incluso si es desinformación. 3. Ahora la mentira es más común que la verdad, y es que con las redes sociales la mentira se ha normalizado. Y podemos mencionar muchísimos ejemplos de cómo hemos sido testigos de la difusión de información intencionalmente falsa y que no tenga ninguna consecuencia para quienes la propagan. 4. Contenido a la carta. Las redes sociales usan algoritmos para determinar qué contenido mostrarle a los usuarios dependiendo de sus interacciones y preferencias. En otras palabras, cada vez que entres a una red social te encontrarás únicamente con información que te gusta y que te hace sentir cómodo, sesgando tu realidad. Así se crean las cámaras de eco y los filtros de burbuja. Bueno, ahí hablaba a medio de resumen, ¿no? Porque lo podemos Sí. explicar nosotras, pero me gustaba que aportara algo más. Y en cuanto a esto, ¿no? Al sesgo, a la interpretación de que los hechos ya no son importantes y que además hay todo un sistema a través de las redes sociales. Hay un negocio que también se quiere que sea así. Sí. Uno no tenga tiempo de chequear porque todo es efímero. Entonces, por más que uno quiera, ya te comiste la fake news. Y con la inteligencia artificial, por ejemplo, se crean imágenes para dar a entender, por ejemplo, que un político tuvo rodeado un montón de gente, con el simple hecho de, bueno, generar la emoción de tiene mucho apoyo, entonces yo confirmo ahí mi sesgo, ahí donde aparece un montón de sesgo, de confirmación, de autoridad, y yo confirmo y lo apoyo, por ejemplo. Sí. Sí, sí. Lo contrario pasa también con el hate, ¿no? Donde ya ahí medio que me es difícil a veces hablar del hate
porque no podemos avalar, ¿no?, la agresividad, pero sí es esta necesidad de agredir, sin importar, porque no tolero al otro, o... De descargar, ¿no? Y además porque es todo anónimo, entonces Claro. no hay una manera de hacerse cargo en ese Sí, sentido. cómo aparece también eso en el orden de las dos palabras que usaba, la indignación y el miedo, ¿no? Porque así como el otro me construye también como individuo, también me genera una amenaza, ¿no? Desde lo rudimentario del ser humano, imagino que si el otro es distinto y puede de alguna manera destruirme, me va a destruir. Entonces, si yo no estoy bien parado, digamos, ¿no? Claro. En mi lugar y tranquilo con quién soy y cómo soy, lo más probable es que vaya a atacar, ¿no? Sí, sí, hay una cuestión ahí a la defensiva, ¿no? Mm. De estar a la defensiva ante el otro por las dudas. Sí, porque me puede destruir. Entonces, si el otro me resulta amenazante, lo más probable es que haga algo al respecto. O que Exacto. huya O que lo ataque. Sí, sí, ¿no? sí, Y hoy tal se cual. ataca así. Es el modo de atacar. Claro. Ahora tenemos la entrevista con Juan Pablo Vázquez. Él es doctor y profesor en filosofía recibido en la UBA. También trabaja como docente universitario, difundiendo la filosofía a través de talleres presenciales y virtuales abiertos a la comunidad. Así que vamos a estar conversando con él aspectos de la filosofía y cómo se relaciona la filosofía con el merecimiento, no, eso fue lo de la vez pasada, con la otra edad. Con la otra edad. Pasa que lo habíamos invitado también, Sí. porque hay mucho, ¿no?, desde la filosofía que se relaciona con lo contemporáneo, y hay muchas escuelas que tienen mucho para poder decirnos. aprovechar y traer. Así que seguramente en unos instantes lo tendremos a él en vivo para poder preguntarle todo. No sé si ustedes ya hicieron las preguntas, estuvieron anotando algo también. Hicimos la tarea. Bueno, entonces le damos la bienvenida. Sí, dale. ¿Cómo está, Juan Pablo? Un gusto. Hola, ¿Cómo Juan está? Pablo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, todo bien. Bueno, hacíamos más o menos un poco la presentación. Vos, filósofo, vas a poder adentrarnos un poquito más desde alguna de las corrientes sobre la otredad. Sí, bueno, es un gran tema en la filosofía, ¿no? Y sobre todo para el tema también de la construcción de la identidad personal, porque no puede haber identidad sin otredad, son dos conceptos que se complementan, ¿no? Para que uno surja en uno la pregunta ¿quién soy? Tiene que haber un otro, y tiene que haber un otro que me mire, que me reconozca, ¿no? Esto es fundamental. Por ejemplo, en el existencialismo, Sartre tiene un gran capítulo dedicado a la mirada del otro, el ser y la nada, donde está esta cuestión de, bueno, lo que me hace ser quien soy, lo que me da el ser, hasta podemos decirlo así también, ¿no? Lo que me da el ser es esa mirada que me reconoce y que es una lucha entre libertades, porque, bueno, a la vez yo también miro al otro y reconozco al otro. Y eso es lo que crea este concepto de identidad personal, ¿no? Reconocimiento en las redes también, hablábamos antes de que ahora todo se mide a través quizás de like, de reacciones, y cómo se pone en juego el reconocimiento para mostrarse frente a un otro. Bueno, esto mismo que es tan importante en la constitución de la identidad personal, ¿no? Y sobre todo en la infancia, en la adolescencia, ¿no? Que son los momentos en los que empezamos a forjar esa identidad, esa personalidad, con las redes sociales se ve totalmente exacerbado, porque uno tiene, o sea, antes ¿quién era el otro que te reconocía? Tal vez tus pares en el aula, en el colegio, ¿no? Pero ahora tenés miles de personas que están ahí, que están y no están en realidad, Claro. ¿no? Porque son un like, un comentario, un compartir, entonces estás mucho más expuesto. Y estás expuesto no solo a cuando te ven, sino que queda expuesto cuando no te ven también, ¿no? Porque las redes sociales, por ejemplo, tienen ese contador de personas que consumió tu contenido, que vio lo que publicaste. Y ese número puede ser bajo. Y hay muchas personas influencers ya, personas grandes, ¿no? Sí. Que seguían mucho en ese número y están muy contentos y muy arriba cuando tuvo muchas reproducciones, pero también están
al borde de la depresión cuando le fue muy mal, ¿no? Hasta Claro. el punto de bajar publicaciones que ya habían puesto si no las vio la cantidad de gente necesaria. Claro. Está el valor de uno puesto en la mirada del otro, ¿no? En realidad, literal, en la vista del otro. En los vistos o no los vistos, ¿no? En los no vistos. Sí, en la mirada, en el me gusta, en el compartir, y se hace una cosa totalmente cuantitativa por esto del número, ¿no? De poder ver cuántos fueron, como que cuanto más te vieron, más sos, ¿no? Más ser tenés, más peso ontológico, y cuanto menos, bueno, estás a punto de desaparecer. Y es posible pensar la otredad también desde el lado del consenso. No sé si Foucault trae un poco de este tema, de cómo a pesar de que haya un otro muy distinto, si pueden existir consensos o no. Bueno, sí. El tema, yo venía escuchando también lo que hablaban ustedes hace un rato, el videito que pasaban sobre el sesgo de confirmación y eso, ¿no? El tema del consenso es también un poco peligroso, porque a veces uno puede creer que hay un consenso, pero porque está encerrado en ese mundo que te muestra lo que querés ver, ¿no? Entonces uno cree que no hay una idea distinta a eso. Y en esto es muy interesante el pensamiento de Byung-Chul Han, que es un filósofo actual, un filósofo coreano, que escribe en Alemania, saca varios libros por año, son todos libros cortitos, y él menciona esto de que en realidad se ha borrado la verdadera alteridad, ¿no? Él habla mucho del infierno de lo igual. La sociedad actual es el infierno de lo igual, porque uno cree que está con otro, con alguien diferente, pero él dice, no es la verdadera alteridad, no es el distinto, es el diferente. Y el diferente es más de lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que intercambio con personas diferentes que todas opinan lo mismo que yo, pero porque en realidad estoy encerrado en el infierno de lo igual y no me estoy enfrentando a lo verdaderamente distinto, ¿no? Porque tampoco quiero tener ese enfrentamiento, entonces lo evito. Es más fácil, incluso él lo analiza desde el amor, ¿no? Él tiene un libro que se llama La agonía del Eros. O sea, como que el Eros está muriendo, el amor está muriendo, porque el Eros representa ese otro distinto. Y entonces estamos en un narcisismo donde estamos siempre entre iguales y no nos enfrentamos a ese riesgo, porque es un riesgo también, ¿no? Salir Claro que sí. de ese infierno de lo igual, de entrar en contacto con lo verdaderamente otro. Eso te iba a consultar también si desde la filosofía la diferencia, ¿no?, entre la igualdad y la equidad, que se habla mucho, digo, no queremos ser todos iguales, pero sí queremos, por ejemplo, una equidad a veces en derechos y demás de la filosofía. ¿Existe realmente? ¿Es posible una equidad? Sí, bueno, está bien, hay que diferenciar los conceptos, ¿no? Como estabas haciendo vos. O sea, obviamente cuando hablamos de igualdad ante la ley, igualdad de oportunidades, igualdad de derechos, y eso tiene que ver con lo del merecimiento también que venían hablando en el programa anterior, ¿no? Porque Bien. el tema de la meritocracia. Sí. La meritocracia funciona si partimos todos desde un punto igual, digamos, ¿no? Si todos partimos de igualdad de oportunidades y del mismo lugar, de una equidad, entonces, bueno, ahí sí, si alguien se esfuerza más que otro, puede llegar a merecer más, pero el tema es que no partimos todos del mismo punto de partida, no existe esa igualdad. O sea, esa igualdad sí está como modelo, como ideal, pero ni siquiera el sistema intenta que se logre realmente, ¿no? Entonces parece que algunos merecen más que otros, pero en realidad eso de que se esforzaron menos es falso, ¿no? Partieron desde un lugar mucho más elevado que otros, eso es lo que sucede. Entonces sí, lo ideal sería buscar esta igualdad de derechos, de oportunidades, igualdad ante la ley, igualdad de salario entre varones y mujeres, o demás géneros, pero eso no significa que todos tengamos que ser iguales en cuanto pensamos, ¿no? En cuanto a qué cosas queremos consumir. Claro, pasa No hay mucho que confundir eso. las dos cosas. Sí. Pasa mucho eso, pensaba, ¿no? Que uno de repente dice, bueno, lo pienso en términos de diversidad. Todos somos iguales entre que somos distintos, ¿no? Y ahí aparece como muy mezclado este tema de la tolerancia, la inclusión, ¿no? Estos términos que parecen tan trillados y de alguna manera,
por ahí porque lo mencionamos o lo hablamos o le damos tanta vuelta a la cosa, parece como que después termina siendo términos vacíos de contenido, ¿no? Por esto que decías vos recién, ¿no? Como finalmente estamos todos en este infierno de la igualdad, ¿no? Que de alguna manera la igualdad termina siendo una especie de condena, de que uno tiene como que encajar, aunque sea distinto, en el lugar del distinto, del diferente. Por esto son las palabras que no son las correctas, digamos, ni distinto ni diferente. Pero por ahí quiero como expresar esto de que finalmente todo termina siendo como una bola de la misma cosa porque queremos encajar igual, inclusive aquello que no es parte, ¿no? Que pertenece a una otra cosa. Y que tal vez, lo pienso, ¿no? Así como, está bien que sea una otra cosa y que no sea parte de, ¿no? Pero aún así tenemos un día de la diversidad, tenemos un día del respeto a la diversidad. Hay que recordarnos o el día del de que orgullo, el otro existe, por ejemplo, o el día del orgullo, ¿no? Es importante pertenecer a una otra edad, o sea, saber que somos parte de una cosa y que somos parte de otra cosa de otros. No sé cómo explicarlo, por ahí es como muy redundante lo que quiero decir, pero como que de repente se arma como y esta diferencia del todo y la nada, como que finalmente es lo mismo, no sé cómo explicarlo. Sí, no, por eso está bien diferenciar los términos como decíamos recién, ¿no? O sea, cuando decimos de igualdad, sí, igualdad ante la ley, igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, pero después la igualdad no tiene que volverse como un molde homogeneizante, ¿no? Que quiera volver a todos iguales porque somos distintos. Somos distintos en gustos, en habilidades, en capacidades, en un montón de cosas, que eso es lo que nos hace individuos y que no está mal, o sea, no está mal ser distinto, ¿no? Sí. Entonces, una cosa es eso, ¿no? Por más que seamos distintos, todos tenemos que tener los mismos derechos. Sí, por supuesto. Todos tenemos que tener la misma igualdad de oportunidades frente a, no sé, trabajos, por ejemplo, o educación, o salud. Por supuesto. Sin duda. Y en base a la resistencia, vos decías esto de cuando lo pensábamos en base a los consensos, que a veces la resistencia está pensada de la misma norma. ¿Y cómo hacemos entonces para pensar una resistencia por fuera de la norma? Que realmente sea una resistencia, un contrapoder, no sé cómo nombrarlo. Sí, bueno, no es fácil eso. Pero está siempre presente, ¿no? Porque así como decía que lo de identidad y alteridad se complementan, en Foucault siempre que hay poder hay resistencia. O sea, hay un ejercicio de poder, hay algo que es lo que sería la norma, ¿no? De donde sale este término de lo normal, ¿no? Lo que responde a esa norma, pero si existe esa norma está la excepción también, y está la resistencia, y está presente, ¿no? El tema, bueno, sí, siempre es como lograr ahí sobrevivir a esto que decíamos recién, este molde que intenta hacernos todos iguales, porque ¿qué sería una manera de resistir ahora? No sé, no tener redes sociales, claro. Tal vez, claro. No hacer un streaming. No hacer un streaming, bueno, apaguemos todo. Claro. No, lo que pasa es que estas cosas son herramientas también, ¿no? Claro. Depende qué utilidad le damos, ¿no? Yo durante mucho tiempo me oponía a dar cursos virtuales y la pandemia me obligó. Porque, claro. Bueno, no pudo ser más presencial, estuve dando cursos virtuales y ahora que volvemos a la presencialidad, sigo igual con cursos virtuales porque es una herramienta que a muchas personas les sirve. Hay personas que viven muy lejos, no pueden venir. Entonces, no es todo malo, ¿no? La tecnología o las redes sociales. Creo que siempre tiene que ver con el uso que uno le dé. Y hablando de tecnología y redes sociales, nosotros ya nos tenemos que despedir. Muchas gracias, Juan Pablo Vázquez, pero decinos tus redes para que te puedan buscar y también puedan participar de los talleres. Sí, Instagram es @filosofía compartida y en TikTok me pueden buscar igual. Ahí se van a enterar de café filosófico, talleres, cine, debate filosófico, todo por Zona Sur o virtual. Excelente. Buenísimo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy enriquecedor, ¿no? Hablando totalmente de enriquecimiento. De la otredad, y sí, tal cual, nos enriqueció un montón. Queremos aprovechar otra vez a saludar a todos los que
están del otro lado, que están dejando su comentario, su like, que nos sigan también a través de las redes sociales, a los sponsors, a los emprendimientos que están confiando en nosotras también. También vamos a agregar a Lo Esencial de Rosana Prieto, en Rafael Calzada. También tiene en otros lugares como Pilar y me estoy olvidando otro espacio, pero excelente. Todo lo que ofrece Rosana es una persona terapeuta holística súper completa. Toda esta información y detalles de todos los cursos y servicios los encontrás en nuestro Instagram. Nosotros ya nos retiramos. Nos tenemos que ir. En 15 días seguramente no, nos van a volver a ver. Nos van a volver a ver. Así que síganos en las redes porque siempre tiramos un datito medio que anticipando lo que se va a venir. Lo que se va a venir para que participen, ¿no? Tal Y cual. nos den su visión. Así que bueno, gracias. Muchas gracias y será hasta la próxima. Adiós.